Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la imagen de nuestra ciudad en el grabado del siglo XIX. La primera edición de las Crónicas de Santiago de Cuba de Emilio Bacardí, publicada en España en 1908, muestra la pobreza de imágenes que enfrentaron los editores de la obra para ilustrar los primeros siglos de la historia de Santiago. En un esfuerzo por graficar el libro, se incluyen el dibujo Santiago fundado por Velázquez primeros meses y un grabado español del siglo XVI sobre la ejecución de Atuey. También se reproducen los escudos de Diego Velázquez, Cuba y el Caney. En la medida que la obra avanza en el tiempo, se incorporan imágenes de la Catedral y la Plaza de Armas en 1799. En el siglo XIX adquieren una fuerza inusitada el dibujo y la pintura e irrumpen el grabado primero y la fotografía después, produciendo una verdadera explosión de visibilidad de los paisajes rurales y urbanos de Santiago de Cuba. Gracias al interés que despertó el esplendor plantacionista de Santiago, en algunos círculos artísticos e intelectuales europeos en los que el romanticismo idealizaba el trópico, el siglo XIX santiaguero logró una visibilidad poco común para una ciudad antillana de la época. Es un honor para el programa La Historia y sus protagonistas contar hoy con la presencia de Emilio Cueto, sin lugar a dudas uno de los investigadores más relevantes de nuestra época, un hombre para el cual nada cubano le es ajeno. Santiago entra en el grabado por un evento fundamental en la historia del continente, que es la partida de Hernán Cortés de la Bahía de Santiago para la conquista de México. Y ese primer evento en que a alguien se le ocurre que hay que dibujar a Santiago para que el mundo sepa de dónde partió esta aventura tan importante para el continente, y eso pasó en 1691. Es la primera imagen que yo conozco de Santiago de Cuba. Fantasiosa, por supuesto, porque no se vino a Santiago a tomar la imagen del puerto, pero aparece un puerto, aparece la vegetación tropical, aparece la montaña y las naves en el puerto, indicando la salida de las naves. Ese mismo evento tan importante llegó a ser tomó unos grabadores españoles haciendo un libro de la historia de los castellanos, también tomaron esta idea de hacer la salida de Cortés del puerto de Santiago, y aparece en el recuadro una viñeta de un libro muy importante de España hacia 1624 o 1626. O sea que son las dos primeras imágenes que tenemos de Santiago relacionadas con este evento tan importante para el continente, que fue la conquista de México a partir de Santiago de Cuba. Más tarde hubo una demora en que Santiago apareciera en la imagen, y le tocó a Federico Miale, el artista francés que vino a Cuba, invitado por la Sociedad Económica de Amigos del País, que se propuso, el primero en proponerse la idea de darle a conocer a los cubanos su propia isla a través de la imagen. Y se hizo un viaje por Cuba, en algunas ciudades, sobre todo costeras, porque en aquella época el tránsito por carretera era muy difícil. Entonces Santiago, siendo costa, se privilegió del viaje de Miale, y de esa primera serie, que se llamó Isla de Cuba Pintoresca, aparecen dos imágenes de Santiago: la catedral y el mercado. Es la primera en los años 1841. Y ahí empieza realmente Santiago, el Santiago verdadero, no el ficticio de los otros esfuerzos anteriores, a darse a conocer a Cuba y al mundo. Más tarde el propio Miale hizo otro recorrido por Cuba, publicó un segundo álbum en 1847 que se llamó Viaje Pintoresco alrededor de la isla de Cuba, y en esa compilación también aparece Santiago, esta vez una imagen muy hermosa desde el puerto de Santiago con el castillo de San Pedro. Ese es el otro gran esfuerzo hecho en Cuba
de darnos a conocer a Santiago al mundo. El inglés Walter Goodman, quien ejerció como pintor en Santiago de Cuba a mediados del siglo XIX, ofrece en su libro Un artista en Cuba un testimonio sumamente interesante sobre el mundo del arte en el Santiago de la época. Con ironía británica, dice este que el pintor es una rareza en la ciudad y que él y su colega santiaguero Nicasio Rodríguez son entes solitarios en el campo de las bellas artes. El inglés se refiere con sorna a la escasa calidad de la crítica sobre sus obras pictóricas que aparecen publicadas en la prensa local, al tiempo que califica la Academia Santiaguera como triste apología de una escuela de arte. Sobre su labor como pintor en Santiago, comenta Goodman que le llueven pedidos de retratos, pero la mayor parte de parientes de difuntos, y lo que quizás le ofendía más era que lo solicitaban como decorador cuando pasaban de cuando en cuando las compañías artísticas por la ciudad. Finalmente, con cierto tono de amargura, dice Goodman que el pintor tiene en Santiago para sobrevivir que dar clases de dibujo en las escuelas y academias de señoritas. De los primeros siglos de la historia de Santiago de Cuba apenas si tenemos imágenes. Es con la entrada del grabado y la fotografía en el siglo XIX que finalmente tenemos un registro importante del paisaje rural y urbano de nuestra ciudad. Santiago de Cuba está en el grabado, empieza en París con esta imagen mítica de la salida de Cortés, continúa con Mial en Cuba, con Leonardo Barañano, estas piezas recientemente descubiertas que aparecen en el libro Las litografías santiagueras del Departamento Oriental, que recoge la producción hecha sobre Santiago por este binomio de franceses que se instalaron en Santiago, que eran Carlos Collet y Émile Lamy. Este binomio hizo un álbum muy importante que se llamó el Departamento Oriental de la isla de Cuba. La capital de ese departamento era Santiago, y Santiago tiene una representación importante. Hay dos imágenes del puerto absolutamente extraordinarias, una de la catedral desde la casa de Agustín Granda, también muy hermosa, y otras imágenes de los alrededores de Santiago, contribuyendo así. Y finalmente el otro momento importante donde Santiago aparece en el grabado es la Guerra de Independencia del 95 al 98, porque además en ese momento no solo Santiago tuvo una presencia importante en la guerra entre cubanos y españoles, sino que fue el escenario principal una vez que los norteamericanos intervienen en la guerra. Es aquí donde termina el Imperio Español, y al venir tantos norteamericanos a Cuba en esa invasión que llegó de Estados Unidos, la prensa norteamericana sobre todo empezó a tomar imágenes de Santiago, a producirse y a presentarse en los periódicos americanos, y en ese contexto tenemos muchas imágenes, tanto sueltas, litografías sueltas, como imágenes en los periódicos. Tenemos también un auge en la caricatura, tenemos un auge en la música. O sea, Santiago se convirtió en un centro vital de información. Aquí es donde estaba pasando todo. Fue en Santiago de Cuba, como digo, que Hobson trató de impedir que salieran los barcos de la bahía. Ese episodio tuvo gran repercusión en Estados Unidos y hay una serie de láminas de ese evento. Y finalmente, obviamente, la derrota de la escuadra de Cervera. O sea que Santiago de Cuba en el año 98 era el centro de la atención del mundo, y obviamente la prensa ilustrada dejó una huella inmensa, rastrear en los periódicos norteamericanos, ingleses, porque además otro fenómeno muy común del siglo XIX es que los periódicos ilustrados mandaban artistas a la zona de combate, y gracias a esos artistas y a los fotógrafos tenemos una visualidad de Santiago de fin de siglo extraordinaria. Así que esa es un poco la historia de cómo Santiago aparece en la ilustración, cómo se ve la imagen de Santiago desarrollándose a través de todo el siglo XVIII y XIX.
ustedes han podido apreciar a lo largo del programa en los comentarios de nuestro invitado Emilio Cueto, el grabado desempeñó un papel fundamental en la preservación para la posteridad de las imágenes de Santiago de Cuba.